7:25 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. El economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, y el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico y empresario. Les invitamos a hacer un análisis respecto de algo que todavía está en discusión luego de los acuerdos, 218 acuerdos entre la dirigencia indígena y el gobierno. Uno de ellos, muy importante, la condonación de deudas. Y sobre esto, como premisa, hemos señalado, y esa es mi opinión personal, las deudas hay que honrar. Cierto es que en el tema social, en el tema de apremio, especialmente para quienes tuvieron problemas comprobados, problemas serios en la producción, en las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos, debieran ser analizados con mucha rigurosidad y establecer esa situación. Pero ampararse en una condonación, como fue la historia nefasta de ese Banco Nacional de Fomento, ¿cuántos adquirieron préstamos? No necesariamente para la reactivación agropecuaria, sino para comprar camionetas 4x4 u otro tipo de insumos. Simplemente mal usaron esos préstamos de esa institución cuando vivía el Banco Nacional de Fomento. Hoy hay casos, se ha dicho, alrededor de 190 millones de dólares solo en Ban Ecuador, que serían condonados las deudas, y que se ha hablado hasta $10,000, inicialmente $3,000. Con estas consideraciones, bienvenido economista Jaime Carrera. Quisiera ilustrar, precisamente para ubicar el tema, lo que sobre el tema señalara el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Por favor. De resaltar que la FENOCIN haya depuesto la medida que pensaban ejecutar dentro de esta semana, y obviamente que el acuerdo, o mejor dicho, el decreto que tiene que ver con la condonación de las deudas entre $3,000 y $10,000 está en elaboración, se está llevando a cabo y seguramente se terminará de elaborar a fines de esta semana, pero allí hay que tener claridad sobre cuáles son los criterios para los cuales se deben aplicar este proceso de condonación, que tiene que ver con los plazos para saber cuáles son los créditos que entran, con la categoría de las deudas, en donde el criterio de irrecuperabilidad es importante, y por supuesto los segmentos que tienen que ver con los créditos productivos y los microcréditos. Eso dijo el ministro Jiménez. Ahora, ¿cuál ha sido el planteamiento reiterado del presidente de FENOCIN, Gary Espinosa, quien incluso en su momento, cuando había los diálogos, se levantó porque él quería imponer el tema de los montos de la condonación? Por favor. Por tanto, le decimos al señor ministro Jiménez, esperamos, siendo sensibles, esperamos que el decreto el día viernes, señor ministro Jiménez, señor presidente de la República, Guillermo Lasso, salga hasta los $10,000, y que esos $10,000 se condonen al Banco Nacional de Fomento en liquidación, que se condone también a la Corporación Financiera Nacional, y se condone también al Banco Ecuador, y que ese decreto diga que si algún compañero debe más de $10,000, 15 o 20,000, que se le condone los 10 y el resto salga para reprogramación. Eso dijo Gary Espinosa de FENOCIN. Economista Jaime Carrera, muy buen día. ¿Qué opina de este tema de la condonación de las deudas? Buen día, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a ti, a Osvaldo. Bueno, viendo las dos entrevistas, la primera reflexión que debemos tener los ecuatorianos es que el Ecuador no puede estar secuestrado por la irracionalidad de un grupo de personas. Una insensatez que de manera constante presionan al Estado y a la sociedad para cometer irracionalidades. La primera reflexión es que el Ecuador no puede, el gobierno y el Ecuador en su conjunto, definir sus políticas económicas ante la irracionalidad de un grupo que solo exige, que solo presiona, que solo demanda, pero que no es capaz de asimilar
lo que se necesita en el país para progresar, lo que se requiere el país para producir, lo que requiere el país para la prosperidad. Eso como primer elemento, Miguel. Luego, en la condonación misma de las deudas, tiene varias aristas absolutamente negativas para el país. Primero, el daño moral. ¿Por qué condonar las deudas a un grupo? Bueno, entonces el Ecuador no paguemos impuestos, pues, no paguemos las deudas en todo el país, en los bancos, entonces la gente no pague las deudas a los bancos y quiebren los bancos. El daño moral es un precedente, pero funesto para el Ecuador. Luego, técnicamente, si se condonan las deudas, como quiere el señor Espinosa, en Ban Ecuador. Ban Ecuador tiene que hacer provisiones para cubrir el pago de esas deudas, de esas condonaciones. Y si establece provisiones, el banco genera pérdidas. Y todas las pérdidas de Ban Ecuador o del antiguo Banco de Fomento significa más gasto para el Estado, porque el Estado tiene que transferir dinero para cubrir las pérdidas del banco. Y para transferir dinero del Estado al banco, aumenta el déficit público. Y el déficit público ya es elevado. Entonces, al aumentar el déficit público se necesita más financiamiento. ¿Cómo cubrir el déficit público? Si este rato es prácticamente imposible financiar y las cuentas públicas tienen un fuego cruzado, no se puede generar más ingresos, el gasto aumenta y casi es imposible financiar el déficit y otras necesidades de financiamiento. Entonces el daño colateral en la moral pública, en la moral de la sociedad, en los balances de Ban Ecuador y en la situación fiscal y económica del país es un daño inmenso. Esto es lo que debería discutirse en las mesas de diálogo. Esto es lo que debería discutir la sociedad. Y no pedir y estar en un incesante esfuerzo por destruir las cuentas públicas, por destruir la economía, por generar ingobernabilidad y por negar el futuro de todos los ecuatorianos, porque con este hecho, entre muchos otros hechos del país, lo que se hace es generar ingobernabilidad, aumentar los riesgos, alejar las inversiones y en general, destruir el futuro del Ecuador. Entonces, Miguel, esto tiene connotaciones futuras que además de estos sectores deben tener presente que tiene la génesis en la destrucción económica y fiscal del correísmo. ¿Por qué en la pandemia? Porque todo esto es producto de la agudización de los problemas fiscales y económicos en la pandemia. ¿Por qué el Ecuador fue uno de los pocos países del mundo desprotegido para enfrentar el colapso de la pandemia? Porque en el correísmo se destruyeron las cuentas públicas, porque no hubo ahorro, porque se hicieron préstamos que no se podían pagar, porque hubo corrupción. Entonces el Ecuador no tuvo ninguna posibilidad de ayudar a las personas, de ayudar a las empresas, como lo hicieron muchos países, como lo hizo Colombia, Chile y en general, la generalidad de países, o como lo hace Europa. Entonces, ¿por qué no entender, primero, los orígenes del problema? Segundo, no dinamitar constantemente con las presiones, con los fantasmas de los paros, dinamitar las buenas políticas económicas y fiscales, dinamitar el futuro del país. Entonces, todo esto, Miguel, debe encender las alarmas en el Ecuador para que toda la sociedad entendamos que con paros, con amenazas no se generan dólares en el Ecuador. Los dólares se generan con inversión, con exportaciones, con un buen manejo económico y fiscal, con gobernabilidad. Entonces estas condonaciones de deudas que tanto se piden tienen aristas inmensas en todos los ámbitos del país, en lo económico, en lo fiscal, en la gobernabilidad, en el riesgo país. Y en esa dimensión, lo único que hacen es generar más desestabilización y negar las vías de progreso del Ecuador, ¿no? Economista Jaime Carrera,
que con esas consideraciones, ¿cuál sería el impacto de producirse, como se ha planteado desde la FENOCIN, algo que todavía no ha sido esclarecido totalmente con el decreto que se anuncia para los próximos días? Bueno, hagamos números simples, no hay cifras claras, ¿no? Pero en los préstamos al 1% de interés a largo plazo ya hay un subsidio del Estado para los préstamos. En estas condonaciones, primero hasta $3,000, después hasta 10,000, no hay cifras claras, pero asumamos que esto le cuesta al Estado $500 millones. Ban Ecuador no va a poder provisionar $500 millones, va a tener un déficit en su balance. Entonces, esa pérdida del banco se va a trasladar al presupuesto estatal y va a aumentar el déficit. Y el Estado en este momento y para los próximos años no tiene dinero. Para el 2023 hay un déficit gigante. Si cada mes va a recibir el Estado en su presupuesto $1,600 millones y la mitad, 800, se van en sueldos y solo quedan 800 para repartir en el resto. Bienes y servicios, 180 millones. Los subsidios a los pobres, 110 millones. Intereses de la deuda, 300 millones. Allá se van $1,300 millones. ¿Y cómo pagamos? Al Seguro Social, cómo pagamos a los seccionales, cómo hacemos inversión, y sobre eso agregar, de darle más dinero a Ban Ecuador para satisfacer estas exigencias dinamitadas con los paros. No, Miguel, eso es imposible, eso es absolutamente insensato, es irracional. Y el Ecuador no puede continuar en esta senda, ¿no? Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, empresario. ¿Cómo ve usted este tema de la condonación de las deudas que ha sido planteado para un sector y como hemos escuchado los testimonios, parte de ello sería quienes arrastran las deudas del fenecido Banco Nacional de Fomento y hoy Ban en Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Jaime y a los radioescuchas. Pues, a ver, yo primero empezaría parafraseando a Winston Churchill, que me parece que aplica muy bien. Cuando uno se humilla para no tener guerra, en resumen, termina humillado y con guerra. Y eso es algo que le está pasando al gobierno ecuatoriano y a la sociedad. Es decir, no podemos estar rehenes de un grupo que, bueno, voy a entender un poco y voy a tratar de explicar lo que yo veo respecto al desarrollo del sector rural, pero no podemos estar rehenes respecto a las exigencias de un grupo que ve una arista de la realidad. Eso primero, Miguel, como un tema general. Segundo, pues yo creo que cuando uno analiza el tema de subsidios en el presupuesto general del Estado, ahora el ministro lo ha presentado de manera distinta, con un anexo que llega a $7,000 millones, de los cuales 2.600, 2.700 son combustibles, 3,000 millones de ayudas sociales en cuanto a la seguridad, en cuanto a la seguridad social me refiero, y así. En resumen, te das cuenta que es una cifra que se vuelve cada vez más inmanejable, es una cifra que en relación al Producto Interno Bruto termina siendo difícil de entender y difícil de financiar. Ahora, respecto a la banca pública, pues yo creo que mal estamos haciendo los ecuatorianos en entender el rol de lo que debería ser la banca pública. Es decir, la banca pública no puede ser beneficencia y por lo tanto destinarle al fracaso, es decir, destinarle a que permanentemente esté con patrimonios técnicos negativos, que esté con deudas que no se pagan. Entonces, si bien la banca pública tiene un rol social indudablemente en el que se desarrolla el país, es indudable también que debe tener sostenibilidad. Y por lo tanto, cuando uno está permanentemente haciendo que las deudas no se paguen, lo que estás haciendo es condenarle a desaparecer, es decir, no vas a tener banca pública. Y en esa línea, el verdadero beneficio o rentabilidad, a diferencia de los bancos privados, probablemente en la banca pública se analiza a través del retorno social. Pero para poder tener ese retorno de beneficio social, de empleo, de generación de actividad, necesitas hacerle sostenible. Y por lo tanto, para aquello debemos tener todo un plan técnico
que hace que las deudas estén consideradas, obviamente, para que se paguen, que tengan patrimonios técnicos adecuados, las instituciones financieras públicas. Y todo eso me lleva a mí a pensar que probablemente el sector rural está mezclando conceptos, ¿no? Es decir, están pensando en que primero el gobierno es un saco sin fondo que puede pagar todo lo que se pide. Segundo, que hay utilidad en la banca pública y que por lo tanto al ser banco pues el retorno es sin límite, y eso es equivocado. Debemos tener fondos de garantía, debemos tener todo lo relacionado con la incobrabilidad lógica de una cartera que se presta, y todo aquello, Miguel, tiene que ver en resumen con un manejo técnico de esta banca pública. Y ahora sí, claro, creo que el debe de la sociedad ecuatoriana, de los gobiernos, de los últimos gobiernos, incluyendo ahí Correa, con su demagogia y su populismo, lo cierto es que, y corrupción, lo cierto es que no hay un plan para el sector rural. Y ese plan realmente le debería llevar al país a considerar una estrategia de desarrollo que haga que los distintos sectores avancen juntos. Yo, por ejemplo, propuse que se analice inversión por subsidios, me parecía una idea interesante, pero todo esto, Miguel, me sigue a mí llevando a pensar en que si no tienes una estrategia de desarrollo del sector social, vas a estar abocado a que liderazgos negativos aprovechen la desatención que existe de este sector rural para fines políticos, para sus fines personales, y eso es lo que hemos vivido en los últimos años. Entonces, yo creo que ahí se resume la visión que yo tengo, es decir, un tema que no puede pasar, es decir, no puedes tú tener, por un lado, por ejemplo, ciertos requisitos para entrar en este plan de perdonar, es completamente subjetivo. Es decir, mañana yo también puedo decir, mire, yo también tuve un problema en la pandemia, yo no pude pagar al banco, entonces también entro en esta remisión. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Peor también hablar de que si debes 20,000, pues descuénteme los 10,000. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza, insisto, aquello. Entonces, yo resumiría en esto, es decir, entender la sostenibilidad de la banca pública es un desafío de la sociedad. Las cuentas fiscales, como bien Jaime lo comenta, es otro desafío entenderlo como sociedad, pero sí un tercero, y ese tercero es entender también una estrategia de desarrollo que incluya el sector rural para incluirlo, perdón la redundancia, en el desarrollo del país. Economista Jaime Carrera, de avanzar este proceso en estas condiciones, seguimos con la misma dinámica de la historia reciente. Vienen estos problemas, se argumenta aquello y finalmente viene la condonación. ¿Cuál es el respaldo? ¿Cómo va a impactar esto, economista Carrera, en la parte económica? ¿Acaso esos recursos no pudieran servir precisamente para los sectores sociales? Pero es que Ecuador, Miguel, es que el Ecuador no cambia, ¿no? Veamos lo que pasa en los últimos 40 años, como tú bien lo dijiste. El Banco de Fomento ha servido para esto, ¿no? Para entregar préstamos que no se cobran y después condonar esas deudas. ¿Y cuál ha sido el efecto? Que siempre el Banco de Fomento le ha pedido dinero al Estado, siempre, porque ha tenido saldos rojos por estas condonaciones. Pero estas actitudes van mucho más allá de solo este hecho, ¿no? En los últimos 40 años, Miguel, no ha habido año en que haya paro de maestros por aumento de sueldos. No ha habido año en que los trabajadores hagan paro por aumento de sueldos. No ha habido año en que los municipios hagan paro por demanda de recursos. No ha habido año en que la función judicial reclame sueldos. No ha habido año en que las universidades reclamen más recursos. ¿Y cuándo todos estos sectores, cuándo se han reunido para decir, pedimos recursos al Estado, pero financiemos estos recursos? Lo que se dice siempre es que el Estado debe pagar, que el gobierno debe pagar. Pero no hay dólar de gasto público, tanto en las cuentas públicas estatales como en la banca
pública que no sea cubierto por el aporte de la sociedad. Y cuando se habla del Estado, indígenas, trabajadores, empresarios, todos deben tener presente que el Estado somos todos. Los gobiernos administran los recursos del Estado. Y cuando pedimos recursos al Estado, nos estamos pidiendo recursos a nosotros mismos. Porque no hay dólar de gasto público que no sea financiado por la sociedad. Ya sea a través de impuestos o ya sea a través de financiar el déficit con deuda, o ya sea cuando destruimos la economía y las cuentas públicas, el precio de todo esto es más desempleo y más pobreza. Es el precio de la sociedad. Entonces, el impacto de estas actitudes de condonaciones, que van mucho más allá en el conjunto de una visión de desarrollo, es un impacto absolutamente nefasto, porque el Ecuador no cambia, porque la sociedad ecuatoriana no cambia, y cada vez más está secuestrada por la insensatez. Es cierto, necesitamos un norte de desarrollo, que incluya, sin ninguna duda, a los sectores rurales y a los pobres, para que sean menos pobres. Pero no hay manera de que los sectores rurales tengan dinero, de que los pobres estén mejor, de que haya más trabajo, sin crecimiento. No hay forma. Y si el Ecuador no crece durante 20, 30 años por encima del 5%, y si no tiene abundantes exportaciones, y si no tiene abundantes inversión extranjera, no va a crecer, y no va a haber menos pobres, y no va a haber trabajo. Entonces entiendan, señores, que le piden al Estado, con donaciones, más plata para educación, plata para la seguridad social, comprendan primero cómo se consigue el desarrollo de un país, porque no hay otra manera. Entonces, el acuerdo mínimo que debemos tener como sociedades es, primero, entender qué tenemos que hacer para progresar. Y luego, entender el esfuerzo que tenemos que hacer para llegar a ese progreso. Porque el vandalismo, las amenazas de paro, estas exigencias al Estado no producen dólares. Los dólares en una economía más como la nuestra dolarizada solo se producen con competitividad, con productividad, con trabajo, con un clima adecuado para atraer inversiones. Mira, Miguel, todo esto, la sonada reciente, estos pedidos recientes, ¿qué producen? Ingobernabilidad. Producen incertidumbre en el futuro fiscal y económico del país, aumentan el riesgo país. ¿Por qué está el riesgo país en 1.400 puntos? En gran medida por todas estas cosas. Entonces, si no entendemos todos los sectores como sociedad, y más estos sectores, no entendemos la realidad del país y todos los esfuerzos que hay que hacer para progresar, lo único que van a hacer es deteriorar cada vez más y más las cuentas públicas, la economía, alejar inversiones, alejar las exportaciones y hacer que el país sea cada vez más riesgoso. Porque no, vuelvo a insistir, no se producen dólares con esto. La única forma de producir dólares es con gobernabilidad, con cuentas ordenadas, con una economía sana, con productividad, con un sector político que entienda esto, con sectores sociales que entiendan todos los caminos del desarrollo, que no dinamiten a cada momento la economía y el futuro del país. Hace poco, maestros en huelga para aumento de sueldo sin un solo dólar para financiar. La Corte Constitucional avalando este aumento de sueldos sin un dólar para financiar. Todo. Pedidos acá de los trabajadores, más educación, más salud, la seguridad social en quiebra, pedidos de seguridad, plata para seguridad, plata para la policía. Alguien ha dicho, Miguel, en tus entrevistas,
o en la sociedad alguien ha dicho cómo financiar todo esto. ¿Qué esfuerzo hay que hacer para financiar todos estos pedidos? Para el próximo año en el presupuesto, aumento de sueldos en educación y salud, 700 millones de dólares. Aumento de intereses de la deuda pública, 200 millones de dólares. Aumento de gasto operativo del Estado, 200 millones de dólares. 2.000 millones de dólares de aumento del gasto corriente. ¿Por qué? Por las presiones, por todo esto, por la irracionalidad de solo pedirle al Estado. Así el Ecuador no va a progresar jamás. Imposible. Entonces, la reflexión tiene que ser profunda, de primero tener un norte como sociedad, de tener la ilusión de crear un país que progrese, que le dé oportunidades para todos. Pero eso no es fácil. Se necesita una suerte de paciencia colectiva para paso a paso ir avanzando hacia el progreso. Pero si seguimos en esta senda, lo único que vamos a tener es más frustración, más deterioro de toda la economía, de las cuentas públicas, más deterioro social, más protestas, porque la gente cree que va a haber menos pobres o va a haber menos dinero saliendo a las calles y desestabilizando al país. Miguel, el Ecuador necesita profundas reflexiones en sus metas al desarrollo, en su concepción del país, y entender de una sola vez que aquí nada es gratis. Nada es gratis. Si no producimos, si no invertimos, si no crecemos, si no somos mejores, aquí no va a haber desarrollo. Economista Jaime Carrera, con esta dinámica y con la aceptación del gobierno, va a complicar aún más la situación, porque daría la impresión de que se condona estas deudas y no tiene el impacto como bien ha descrito Jaime. No, es que mira, en las cuentas, en los números, en las empresas, en los bancos, no hay milagros, ¿no? Si va a Ecuador, va a condonar deudas, ¿sí? Tiene que provisionar esas deudas o va a dejar de recibir esos dineros, ¿no? Y va a tener pérdidas. Y esas pérdidas van a afectar a la economía, a las cuentas públicas, en la banca privada, en las cooperativas. ¿Acaso se puede condonar deudas? No, porque ahí se licuarían los ahorros de los depositantes y sería un desastre en el sistema financiero. Entonces, ¿queremos el desastre de la banca pública? No. Entonces, lo lógico debería ser, ¿sí? Extender algunos plazos, como se ha hecho ya, ¿sí? Cuidando la fortaleza de la banca pública. Y en el caso extremo de que se requieran subsidios, como este momento, decir, bueno, se requieren subsidios para condonar. Entonces, ¿en dónde está el dinero para cubrir estos subsidios? Porque todo tiene su precio, ¿no? Entonces, técnicamente tienen que analizarse estas cosas y sus impactos sociales y económicos en todo el Ecuador, porque no es un hecho aislado. El hecho de que se condonen las deudas, como se lo está haciendo, impacta en toda la sociedad. Es una cadena de efectos colaterales, porque impacta en el déficit público, impacta en el riesgo país, impacta en las inversiones, impacta en la gobernabilidad. Y en rigor impacta en el futuro del Ecuador. Entonces, con todo esto lo que se hace es atentar contra la prosperidad del país y contra las posibilidades de los mismos pobres de dejar de ser pobres. Porque hoy se puede condonar. Yo estoy seguro, Miguel, que el próximo año y los próximos años diremos, el Ban Ecuador tiene problemas y hay que darle plata para que no tenga problemas. ¿De dónde sale la plata? El presupuesto estatal, y se dirá, el presupuesto estatal tiene déficit, no puede financiar, hay un problema serio de sostenibilidad fiscal, y por otro lado la economía no tiene inversiones, entonces seguimos sobreviviendo en un denodado esfuerzo por no naufragar. Entonces estos impactos son severos. Por favor, por Dios, entiendan esto, porque es un tema de nación, es un tema de sociedad, es un tema del Ecuador. Hagamos los esfuerzos por
emprender o ilusionarnos en tener un Ecuador mejor con el esfuerzo de todos. Pero en esta dirección jamás vamos a tener un Ecuador mejor. ¿Cuánto produce el Ecuador, Miguel? $500 al mes. Y mucha gente no puede vivir con eso. Entonces, si no producimos más, no habrá dinero para nadie, y más para los pobres, ¿no? Entonces, todas estas visiones tienen que entender esos sectores que demandan cada vez más recursos, porque todos estamos afectados, Miguel. Cuando estos señores hacen paros y amenazan al Estado, también amenazan nuestras libertades, también amenazan nuestro deseo de progreso, porque no solo los pobres se afectan, nos afectamos todos, todo el país estamos afectados con todo esto, ¿no? Ingeniero Osvaldo Landazuri, el impacto esto en las arcas fiscales y también el seguir con esta dinámica, con este círculo vicioso de la condonación. Yo creo que es bastante complejo, ¿no? Y Jaime lo ha resumido bastante bien. En términos generales, lo que yo creo es que quizás la última reacción del mercado a la puesta en oferta del Banco del Pacífico nos da cuenta de lo que está viviendo el sector privado, el sector productivo nacional, el país en general. Es decir, el impacto parecería que es algo que no se ve en las calles, que no se ve en el día a día cuando uno habla de riesgo país, de déficit fiscal, de sostenibilidad, etcétera, pero es un impacto que todos lo vivimos diariamente. Entonces, si uno se da cuenta en lo que pasó con esta oferta del Banco del Pacífico, pues nos damos claramente a luces se ve que no eres atractivo, que el riesgo país es un asunto claro y que afecta el día a día del quehacer ciudadano. Es decir, no hay interés en invertir en el Ecuador. Nuestra competitividad se sigue afectando y es un círculo vicioso que ahora lo vamos a ver a fin de año otra vez con este aumento salarial que probablemente venga y que realmente le tiene al sector productivo con un problema grave de competitividad. Y esa competitividad termina siendo un resultado de todas estas decisiones, porque cuando uno encuentra este tipo de desafíos tan grandes con el sostenimiento de las cuentas fiscales, termina siendo un ejercicio en el que no te puedes financiar, que pones más riesgo a que el Estado pague sus cuentas y ese más riesgo se traduce en que la plata se vuelve más cara, más escasa y por lo tanto no hay inversión y no hay empleo. Esa es más o menos la seguidilla de eventos que yo identifico. Entonces, a la luz de aquello, pues yo creo que el gobierno debe poner un límite indudable en esta negociación, en esta situación. Y la sociedad tiene que hacer acuerdos mínimos, es decir, un acuerdo indudable es el de las cuentas fiscales, eso no está en duda, pero probablemente lo que Jaime comenta, en la calle no le mastican tan claramente en el sentido de que, bueno, ¿cómo me afecta el déficit a mí en el día a día? Y lo cierto es que cuando un gobierno no es sostenible, el país entero no es sostenible. Y cuando el país entero no es sostenible, entonces hay desempleo, hay más pobreza, hay más hambre. Entonces, yo creo que los gobernantes y los que vengan tienen el desafío de primero traducir este problema, insisto yo, en una estrategia, y en eso quiero ser bastante enfático, en una estrategia de desarrollo que considera todas estas aristas, porque parte de la sostenibilidad indudablemente es invertir, y por eso yo sigo insistiendo en que canjear todo esto por inversión sería una salida bastante interesante, pero más allá de aquello, Miguel, el asunto político sí creo también que es un debe de este gobierno, ¿no? Es decir, habrá que entender también cuáles son los siguientes pasos para que no esté solo en este transitar político y pueda conseguir aliados a la hora de negociar presupuestos, de negociar ideas que son racionales y otras que realmente le hagan ver que no son racionales, ¿no? Es decir, dar los mensajes correctos a la sociedad en el momento adecuado. Entonces, yo creo que a la larga, Miguel, la respuesta a tu pregunta es que esto se traduce en este círculo vicioso que yo le he llamado una trampa de desarrollo, ¿no? Es decir, así no vamos a ir a ningún lado, en donde tú tienes un problema fiscal permanente, tienes un gasto corriente que no te permite invertir como país, como sociedad, y ese círculo vicioso te condena
a una situación de este estilo sin límites, sin fin. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Pues se rompe con educación, se rompe con comunicación adecuada de parte del gobierno y por otro lado con compromisos que yo creo que toda la sociedad debe hacer. Ahora, insisto yo en aquello que si es que esos compromisos dejan de lado a actores importantes, probablemente vas a estar permanentemente teniendo que negociar paros, huelgas y este tipo de cosas, porque insisto, la gente piensa que el gobierno está obligado a cubrir los requerimientos de todos, cuando eso no es correcto. Al final hay que entender que el gobierno saca plata de impuestos, fundamentalmente de impuestos, y los impuestos los pagamos todos nosotros. No es que el gobierno produce nada. Entonces la plata del gobierno no sale mágicamente de una actividad que generó ingresos. El gobierno paga sus cuentas con nuestros impuestos, con el petróleo y con deuda. Entonces, cuando uno hace un pedido al gobierno, tiene que estar claro que en resumen eso va a salir de una de esas tres fuentes. Y por eso es que es fundamental que la sociedad cada vez tenga mejores insumos para analizar esta situación. Y me parece que ahí el gobierno también falla, Miguel. Lo grave es que esto genera más incertidumbre cuando lo que el país quiere es certidumbres, seguridad jurídica, un manejo responsable de las finanzas públicas. Muchas gracias por el aporte al análisis de la condonación de las deudas al economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal y al empresario y analista económico ingeniero Osvaldo Landázuri. Muchas gracias, el valioso aporte. Gracias, Miguel, un gusto. Muchas gracias, muy buen día. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar la situación de seguridad en el Ecuador, el Plan Ecuador, la ayuda de países como Estados Unidos e Israel para fortalecer la defensa interna y externa. 3 invitados. La doctora Berta García, experto en temas de seguridad académica, el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta, y el general Wagner Bravo, ex jefe militar también. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ecuador está de fiesta y el mundo también. Diners Club, tu mundo sin límites, presenta. Esto es Exa Sports. 1, 2, 3, come on. Así llega la selección de Estados Unidos al Mundial de Qatar 2022. En Exa Sports. Información sobre el Mundial de Qatar 2022. La selección de fútbol de Estados Unidos llega al Mundial de Qatar en el grupo B, junto a Inglaterra, Irán y Gales. No es necesariamente una de las selecciones favoritas, pero